12. Situaciones que no constituyen violencia en el sistema educativo plurinacional. Artículo 7.12 de la Ley 348. Se entiende por violencia en el sistema educativo plurinacional todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior. Elementos estructurales. La víctima debe ser mujer. El sujeto activo puede ser cualquier integrante del sistema educativo. La conducta debe consistir en una agresión con contenido físico, psicológico o sexual. El hecho debe producirse dentro del ámbito educativo formal. Se requiere una relación de causa directa entre la conducta y el daño. Se excluyen las acciones legítimas de enseñanza, corrección o gestión administrativa que no afecten derechos fundamentales. Situaciones que no constituyen violencia en el sistema educativo plurinacional. 12.1. Corrección disciplinaria dentro del reglamento interno. Ejemplo, un docente llama la atención a un estudiante por usar el teléfono durante clases, conforme a las normas institucionales. Uso en defensa. La observación fue realizada dentro del ejercicio legítimo de autoridad pedagógica, sin violencia verbal ni emocional. No existió trato degradante ni discriminación, y la medida se ajustó al Reglamento Institucional de Convivencia. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 17, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 26.2. 12.2. Evaluación académica con calificación desfavorable. Ejemplo, un estudiante desaprueba una materia tras no cumplir los criterios exigidos en la planificación. Uso en defensa. La calificación fue el resultado de una valoración objetiva conforme al plan académico. No hubo agresión física, psicológica ni sexual, y se respetaron los principios de imparcialidad y mérito. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 81, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 26.1, 12.3, Aplicación de medidas administrativas por faltas reglamentarias. Ejemplo, suspensión temporal por faltas reiteradas al reglamento estudiantil. Uso en defensa, la sanción se emitió en el marco del reglamento interno, sin manifestación hostil ni discriminación de género. El procedimiento respetó el derecho al debido proceso y a la defensa. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 115.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 10. 12.4, Restricción al acceso a evaluaciones por inasistencia. Ejemplo, no se permite rendir examen a un estudiante que no justificó sus ausencias. Uso en defensa. La medida fue consecuencia directa del incumplimiento de obligaciones académicas y no tuvo carácter punitivo o humillante. Se aplicó de forma general a toda la comunidad estudiantil. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 91, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 26.1, 12.5, no acceso a cargo o beca por méritos insuficientes. Ejemplo, otra estudiante es seleccionada para una beca por puntaje superior. Uso en defensa, la asignación fue basada en criterios de mérito, capacidad y evaluación imparcial. No hubo exclusión arbitraria ni motivación discriminatoria por razón de género. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 14 de febrero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 21.2, 12.6, asignación de tareas sin contenido sexista ni vejatorio. Ejemplo, se asigna a un estudiante una exposición en clase, igual que al resto del curso. Uso en defensa, la tarea formó parte del proceso pedagógico habitual y no implicó carga desproporcionada ni vulneración a la integridad o dignidad de la estudiante. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 87, y Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 26.2, 12.7, opiniones académicas no discriminatorias. Ejemplo, un maestro plantea una crítica literaria sobre un personaje femenino dentro del contenido curricular. Uso en defensa, el ejercicio de la libertad de cátedra permitió emitir una opinión académica sin intención vejatoria ni discriminatoria. No se dirigió a la estudiante ni se configuró acto ofensivo. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 14 de enero y 98.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 26.2, 12.8, aclaración sobre normas institucionales sin tono intimidante. Ejemplo, el docente informa que quienes no entreguen tareas a tiempo perderán puntos. Uso en defensa, la advertencia fue objetiva, general y orientada a promover la responsabilidad académica. No se utilizó lenguaje ofensivo ni se individualizó a ningún estudiante.
La acción se enmarcó en el principio de disciplina formativa. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 91, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 26.2, 12.9, diferencia de opiniones entre docente y estudiante. Ejemplo, la estudiante plantea una posición en clase que el docente refuta con argumentos académicos. Uso en defensa, el debate se desarrolló en un contexto académico, sin expresiones descalificadoras ni actitud hostil. La discrepancia fue parte del ejercicio del pensamiento crítico, no una agresión psicológica. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 98.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 26.2, 12.10, cambio de grupo, paralela o turno por razones administrativas. Ejemplo, la estudiante es reubicada en otro curso por reestructuración institucional, sin que ello implique discriminación. Uso en defensa, la reasignación obedeció a necesidades de organización educativa y fue aplicada sin sesgo ni arbitrariedad. No se vulneraron derechos ni se causó perjuicio diferenciado. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 234, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 21.2, 12.11, asignación de responsabilidades colectivas. Ejemplo, se encomienda la organización de un evento a un grupo donde se incluya estudiantes mujeres y varones por igual. Uso en defensa, la distribución de tareas fue equitativa y sin carga desproporcionada. No hubo exclusión, discriminación ni imposición que configure un acto de violencia. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 14 de febrero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 2, 12.12, uso de uniforme escolar conforme a reglamento institucional. Ejemplo, exigir el uniforme completo como requisito para ingresar al aula. Uso en defensa, la exigencia fue general, orientada al orden institucional y no tuvo connotación humillante ni sexista. La medida respetó el principio de igualdad formal. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 14 de enero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 29.1, 12.13, suspensión temporal de clases por causas de fuerza mayor. Ejemplo, cierre del colegio por razones sanitarias o climáticas que afecta a todo el estudiantado. Uso en defensa, la medida fue universal, no dirigida a una persona específica. No se vulneraron derechos individuales ni se ejerció violencia. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 35, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 25.1, 12.14, desacuerdo en la asignación de temas de exposición. Ejemplo, la estudiante no está conforme con el tema que se le asignó, pero este fue sorteado o definido por cronograma. Uso en defensa, el método de asignación fue transparente, neutral y con finalidad académica. No existió agresión ni trato diferenciado basado en género. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 14 de febrero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 7, 12.15, no aceptación de trabajos fuera de plazo. Ejemplo, el docente no recibe una tarea extemporánea conforme al cronograma aprobado. Uso en defensa, se aplicó una norma general conocida por todos los estudiantes. No hubo trato vejatorio ni discriminación. La medida respondió al principio de equidad en la evaluación. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 91, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 26.2, 12.16, rechazo de solicitudes por falta de requisitos. Ejemplo, denegación de inscripción a una actividad extracurricular por no cumplir con las condiciones exigidas. Uso en defensa, la decisión fue objetiva, sin motivación de género, basada en criterios académicos previamente establecidos. No se afectó el derecho a la igualdad ni se incurrió en violencia. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 14 de enero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 21.2, 12.17, corrección de errores en documentos académicos. Ejemplo, solicitud a la estudiante para rectificar datos incorrectos en su ficha personal o certificados. Uso en defensa, el pedido fue administrativo, con finalidad técnica. No tuvo contenido ofensivo ni generó afectación psicológica, física o sexual. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 24, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 8.